Buenas tardes, mi nombre es Alexis Grijalva. Vamos a iniciar con la resolución de ejercicios del capítulo 11, para lo cual vamos a iniciar con una introducción. Este capítulo proporciona una introducción al análisis de circuitos de corriente alterna, en el cual se estudian las señales eléctricas que varían con el tiempo, en particular la onda seno. Una señal eléctrica es un voltaje o una corriente que cambian de manera consistente con el tiempo. En otras palabras, el voltaje o la corriente fluctúan de acuerdo con cierto patrón llamado forma de onda. Un voltaje alterno es uno que cambia de polaridad con cierta rapidez. La forma de onda sinusoidal es el tipo más común y fundamental, porque todos los demás tipos de formas de onda repetitivas pueden ser descompuestos en ondas seno compuestas. La onda seno es un tipo periódico de forma de onda que se repite a intervalos fijos. Se pone en énfasis especial en la forma de onda sinusoidal debido a su importancia fundamental en el análisis de circuitos de corriente alterna. La forma de onda seno es el tipo fundamental de corriente alterna y voltaje alterno. También se conoce como onda sinusoidal o simplemente sinusoide. El primer ejercicio nos dice que el valor RMS de una corriente sinusoidal es de 5 miliamperios. Determina los siguientes valores. En literal A nos pide el valor pico, utilizando la fórmula de que corriente RMS es igual a 0.77 corriente pico, despejando la IP es igual a IRMS sobre 0.707. Reemplazando datos que nos da el ejercicio, tenemos que 5 miliamperios sobre 0.707, tenemos un valor pico igual a 7.07 miliamperios. Para el literal B nos pide I promedio, cual es igual a 2 sobre pi por I pico. Reemplazando los datos que sacamos en el anterior literal, nos da un I promedio de 0 amperios. El siguiente ejercicio nos dice: para una corriente sinusoidal particular referida a 0 grados, el valor pico es de 100 miliamperios. Determina el valor instantáneo en cada uno de los siguientes puntos. El literal A nos da un valor de 35 grados. Tenemos la fórmula de valor instantáneo es igual a valor pico por el seno del ángulo. Reemplazando los datos, tenemos que valor instantáneo es igual a 100 miliamperios por el seno de 35 grados, lo que nos da un valor de 57.4 miliamperios. Para el literal B tenemos 95 grados. Reemplazando la fórmula de valor pico, tenemos que es igual a 100 miliamperios por el seno de 95 grados. Y esto nos da un resultado de 99.6 miliamperios. Para literal C nos da un valor de 190 grados. Reemplazamos en la fórmula de valor pico y tenemos que es igual a 100 miliamperios por el seno de 190 grados. Y nos da un valor negativo de menos 17.4 miliamperios. Y para el último, el literal D, tenemos el valor de 215 grados. Igual haciendo las respectivas sustituciones de valores nos da un resultado de menos 57.4 miliamperios. El siguiente ejercicio nos dice que determina el valor de la onda seno A mostrada en la figura en cada uno de los tiempos siguientes, medido a partir del cruce por 0 hacia positivo. Suponga una frecuencia de 5 kHz. En el literal A nos da un tiempo de 30 microsegundos, utilizando la fórmula de valor de onda que es igual al valor pico por el seno de 2pi por la frecuencia y por el tiempo. Haciendo las diferentes sustituciones nos da un valor de onda de 156 milivoltios. Para literal B nos da un valor de tiempo de 75 microsegundos,
Reemplazando la fórmula de valor de onda nos da que es igual a valor pico por el seno de 2pi por la frecuencia y por el tiempo, nos da un resultado de 1 voltio. Y para el último literal C nos da un tiempo de 125 microsegundos. Haciendo los respectivos sustituciones y cálculos nos da un valor de 0 voltios. Vamos a iniciar con los ejercicios del capítulo número 12, el cual refiere a los capacitores, para lo cual vamos a introducir unos conceptos antes de resolver los mismos. En este capítulo se analiza la construcción física, las propiedades eléctricas y los efectos de conectar capacitores en serie y en paralelo. De igual manera, el funcionamiento de un capacitor y circuitos de corriente alterna y de corriente directa es una parte importante en esta sección y constituye la base para el estudio de circuitos reactivos en función tanto de respuestas a la frecuencia como de respuestas al tiempo. El capacitor es un dispositivo eléctrico que puede guardar carga eléctrica, con lo cual crea un campo eléctrico que a su vez guarda energía. La medida de la capacidad de almacenamiento de energía de un capacitor es su capacitancia. Cuando se aplica una señal sinusoidal a un capacitor, este reacciona de cierta manera y produce oposición a la corriente, la cual depende de la frecuencia y la señal aplicada. Esta oposición a la corriente se llama reactancia capacitiva. El primer ejercicio nos dice que determina la capacitancia total para cada uno de los circuitos mostrados en la figura. El circuito número A tenemos que es un circuito en serie, para lo cual calcular la capacitancia total nos podemos ver que es diferente al cálculo de la resistencia total que vimos en los anteriores capítulos. Bueno, utilizando la fórmula de capacitancia total, que es igual a capacitor 1 por capacitor 2 sobre capacitor 1 más capacitor 2. Si reemplazamos los datos que podemos ver en el gráfico, tenemos como resultado de la capacitancia total que es igual a 0.688 microfaradios. En el gráfico B podemos ver que igual es un circuito en serie, para lo cual vamos a utilizar la siguiente fórmula que se puede observar, la cual es que la capacitancia total es igual a 1 sobre la suma del inverso de cada capacitor. Vamos a usar la fórmula que usamos en el anterior ejercicio solo sirve cuando tenemos dos capacitores en serie. Como tenemos en este ejemplo más de 2, utilizamos esta fórmula. Al reemplazar los datos tenemos un valor de capacitancia total de 69.7 picofaradios. El siguiente ejercicio nos dice dos capacitores en series, uno de un microfaradio y el otro de valor desconocido. Se cargan con una fuente de 12 voltios. El capacitor de 1 microfaradio se carga a 8 voltios y el otro a 4 voltios. ¿Cuál es el valor del capacitor desconocido? Utilizando la fórmula de que el voltaje 2 es igual a capacitancia total sobre capacitor 1 y este por voltaje total, tenemos como dato B2 el valor de un capacitor y tenemos también el valor de voltaje total que es igual de 12 voltios. Entonces reemplazamos los datos, lo cual nos da 4 voltios sobre 12 voltios y esto multiplicamos por el valor de 1 microfaradio. Esto es igual a 1 microfaradio más X, que es nuestra incógnita, sobre 1 microfaradio. Al despejar X, que es el valor del capacitor 2 que estamos buscando, nos da un valor de 2 microfaradios. Y para finalizar, es importante mencionar que los capacitores son capaces de guardar carga eléctrica durante mucho tiempo, después de que se corta la corriente en un circuito. Tenga cuidado cuando toque o maneje capacitores dentro o fuera de un circuito,
Si toca los conductores, puede estar propenso a recibir un choque eléctrico conforme el capacitor se descarga a través de usted.